Hola, ¿estáis? Bueno, ya estamos por aquí, esperando a María Dolores. Y hasta que María Dolores. Ahora sí. Hola, María Dolores. ¿Qué tal Vemos a estás? clase. Sí, es más fácil de lo que parece. Bueno, mira, ya se están uniendo. Pati, Lepe, hola a Pati, todas. Pati es mi amiga. Es Qué mexicana. bien, Sí, sí. qué Amor. bien. Ya están por aquí. Bueno, pues contarles, bienvenida María Dolores, contaros a todas Gracias. que Gracias. vamos a hablar de la herida del duelo en el linaje. María Dolores es consteladora familiar y terapeuta transpersonal y acompaña a las personas desde ahí a ayudarles a liberar esas cargas del linaje y a ordenar el árbol, ¿verdad, María Dolores? Así es, así es. Sí. Y bueno, deciros que María Dolores nos tiene un regalo preparado. Nos va a regalar una técnica, un pequeño pequeño tip, ejercicio, sí. pequeño ejercicio para que podamos liberar a esas almas no nacidas, ¿no? Recolocarlas en Vamos nuestro a darle árbol. un lugar. Vamos a darle un lugar. Y eso sí que a lo mejor me vas a tener que ayudar tú, Mila. Vas a ser tú la que lo vas a hacer. Perfecto. Me encanta Pero ese sí, la regalo, verdad sí. es que va a ser un regalo. Yo creo que es un regalo para todas, poder reconocer a todos esos seres que no han sido vistos ni reconocidos. ¿Vale? Y es súper importante Muy, que esté muy. todo en orden, bien colocadito, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Desde la parte sistémica es súper importante. Que ya no solo, bueno, en el sistema tiene que estar todo reconocido, ya no solo los bebés, sino todo, ¿no? Todo tiene un lugar, ¿vale? Y uno de los desórdenes sistémicos más habituales es cuando representamos a un excluido, ¿vale? Y justo los excluidos del sistema por excelencia son los abortos. Wow. Porque es algo de lo que no se habla, de lo que no se comenta. Hasta hace muy poquito era como un tema muy tabú. Hoy en día la mujer ya está mucho más liberada, ya podemos comentar, ya podemos hablar, porque hay veces que son hijos no deseados o a lo mejor son abortos no voluntarios, simplemente son espontáneos, ¿vale? Pero antiguamente, en la edad de ya mi abuela o mi bisabuela, que se practicaban, bueno, había un mogollón de abortos, muchísimos abortos, pues no se tenían en cuenta. Era como... O sea, había mujeres que sí, el otro día tú y yo lo hablábamos. Mira, este es el segundo. Yo tuve 2 hijos, uno que nació y uno que no nació, ¿no? En cierta manera, pero no había una conciencia para poder hablarlo, para poder comentarlo. Simplemente se quedaba todo mucho en el aire, sin darle un lugar a veces que correspondía, porque tampoco la mujer tenía tiempo antes, ¿eh? La mujer antes estaba muy, muy metida en la vorágine del trabajo, de los hijos, tenían muchísimos, muchísimos hijos también. Estaban en supervivencia, ¿no? O sea, no tenían la calidad de vida que nosotros tenemos ahora y podemos dedicar este tiempo y este espacio a nuestro crecimiento personal. Entonces era la vida pura. Así es. Y yo creo que la mujer ahora mismo pues estamos en un momento de mucha expansión y de mucha conciencia y de poder mirar muchísimas cosas que antes pues no eran conscientes y tampoco se lo permitían, por desgracia. Sí. Entonces, ¿Y por qué es tan importante, María Dolores, que reconozcamos esos duelos, ¿no? Que pasaron y que no se han visto incluidos en la vida de la familia? claro, pues es súper importante por una de las leyes sistémicas que es la ley de pertenencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos en el sistema pertenecen por igual. Incluso los abortos también pertenecen y tienen un lugar.
todos tienen un lugar por igual. En el momento en que eso no está visto, no es reconocido, en el sistema habrá como una especie de presión y habrá una intrincación, que una intrincación en lenguaje sistémico es como una especie de unión con una persona que está ahora actualmente viva y entra en resonancia con eso que no fue visto o reconocido, que sería un excluido. Y ahí vienen las sorpresas, cuando no sabes qué te pasa, porque se repite cierta historia, porque tienes X bloqueo. Mira, el otro día que tú me comentabas el tema de los embarazos, ¿no? Cuando ha habido tantos duelos y abortos en un sistema y no ha estado reconocido, como luego, pues a veces no llegan los bebés. Claro, efectivamente. Es decir, nos encontramos con generaciones que tienen muchísimos hijos y luego nos encontramos con generaciones que dejan de tenerlos. Y dices, bueno, es como una especie de compensación. Pero aquí también iríamos, Mila, a los síntomas que pueden aparecer debido a que hay una intrincación y eso hace que haya un síntoma, ¿vale? Yo aquí quiero puntualizar algo que es muy importante y es que de lo que vayamos a hablar no quiere decir que es una regla fija, es decir, no todas las mujeres que hayan tenido un aborto o que sus bisabuelas o sus abuelas o sus madres hayan tenido abortos tienen que sentir esto o que si lo sienten significa eso. Ahí se tendría que hacer un trabajo ya muy personalizado para ver la historia de la persona, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si no, a lo mejor a veces podemos confundirnos y esto quiero puntualizarlo muy bien para que la gente no crea que, no, es que esto me está pasando porque seguramente, no, ahí hay que mirar. Lo que pasa que, a grosso modo, podríamos decir que sí que hay síntomas cuando hay abortos no reconocidos. Pueden haber los síntomas. Uno de los síntomas podría ser la obesidad. La obesidad. El vientre inflamado. Eso que dices. Fíjate cómo habla el cuerpo, ¿eh? Esas memorias inconscientes. El cuerpo tiene sus memorias absolutas y ahí lo tiene. Entonces, esta sería una de los muchos síntomas. Otro síntoma sería las mujeres que no pueden concebir, lo que hemos dicho antes. No puedo concebir o no puedo engendrar un hijo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué ocurre en mi cuerpo? No puedo, hay como una especie de bloqueo. Pues muchas veces es por eso, porque estoy en resonancia con esos abortos. Entonces yo misma o estoy en resonancia con esa mujer que tuvo los abortos y se sintió tan culpable porque no lo pudo decir, no lo pudo expresar y yo estoy ahí en esa intrincación y no me voy a permitir yo tampoco ser mamá. Después hay un caso que es mucho más complejo pero que existe y es como un poco alucinante, pero ahora imaginemos, y eso sí que es verdad que lo hemos visto, una mujer que tiene miomas y no ha tenido abortos. Hay veces que hay mujeres que tienen miomas y es porque han tenido abortos y no han sido reconocidos, pero en este caso no han habido abortos por parte de esa mujer. Pero como el útero de la mujer, mi útero está conectado al útero de mi madre, al útero de mi abuela y al útero de mi bisabuela. Todos los úteros están conectados, hay una memoria en mi útero. Sí. Entonces me encuentro con que yo en resonancia tengo 4 miomas y resulta ser que son los abortos de mi bisabuela que no fueron vistos ni reconocidos. Ella no tenía tiempo en ese momento, estaba demasiado ocupada haciendo muchísimas cosas que no había tiempo para poder darle un lugar, pasar un duelo, ni siquiera llorarlos. Ese sería el desorden porque yo tengo unos miomas debido a eso, pero es que hay un grado más y es que yo sin darme cuenta, al yo representar a mi bisabuela con los miomas que yo estoy teniendo, porque los miomas son, como si dijésemos, esos niños abortados que están siendo manifestados en mi útero. Los traes a esta vida para ser sanado ese linaje. Muy bien. Y yo la estoy representando a ella. Por lo tanto, mi madre
se convierte en no mi madre. O sea, yo no la puedo ver, yo me convierto en mi bisabuela y entonces ella ya no es mi madre. Es una cosa muy extraña de explicar, pero yo estoy representando a una persona que es mucho más mayor de lo que yo soy. Sí. Por lo tanto, el trato con mi madre también cambia, porque yo me convierto en una persona que es más vieja, es más mayor que mi propia madre. Entonces empiezo a tener desórdenes con mi propia madre. No me encuentro bien con ella, no hay una manera de que lleguemos a acuerdos, me siento muy superior. Y eso también se vería dado a esto. Es como una especie de muchísimas cosas que se pueden unir. Por eso yo siempre digo, vamos a mirar primero los casos de una manera muy personalizadas, porque si no esto se puede ir un poco de madres. Sí, porque hay unas líneas generales, pero luego cada uno llevamos nuestra historia personal. Claro, así es. Después también cuando representamos abortos, y esto lo digo porque aquí sí que es algo que es más evidente en las mujeres hoy en día, pues mira, empiezo muchos cursos, empiezo muchos proyectos, pero nunca los acabo. Es como ese ser que empezó a encendrarse y luego cayó. Sí. ¿Vale? Sí. Actividades, cursos, proyectos, empresas, y luego no los acabo. Y después otra cosa que es muy importante es el sentimiento de abandono. Cómo yo me puedo sentir abandonada, sin yo serlo, pero me siento así. Entonces muchas veces es debido a estos abortos que también han sido abandonados porque no han sido vistos ni reconocidos. Yo por intrincación estoy sintiendo lo mismo que ellos han sentido. Mira, ahí yo tengo una historia personal. En mi familia, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi bisabuela fue dada en adopción. Ah, muy bien. Ahí yo ya no tengo más información de mi linaje, ahí se corta. Wow. Y después en mi familia, o sea, seguían desapareciendo los niños. ¿Sabes? Claro. Es como que se marcó ahí en el linaje una huella y no venían más niños, seguían repitiéndose los abortos una y otra vez. Claro. Entonces, ¿para qué vamos a tener un niño, no? ¿Para qué vamos a tener un niño o una niña si luego o sea, me lo van a quitar, ¿no? Porque a mi bisabuela le sucedió eso, ¿no? O sea, la obligaron de alguna manera a darlo en adopción. Wow. Así es más duro. Es súper curioso cuando lo desbloqueas. Una herida, al final es una herida. ¿Vale? Y muchas veces cuando las heridas son muy fuertes, Mila, nos las callamos. No queremos hablar de ellas. Son duras. Son duras. Y es lo que decimos, antiguamente las mujeres no tenían espacio para comunicarse. No habían círculos femeninos, no habían terapeutas con las que pudiesen hablar, no había gente que se dedicase como tú te dedicas un poco al cuidado de la mujer. Entonces, todo eso hacía que al final era todo como muy hacia adentro y era como una presión tan fuerte que te la ibas tragando y ya está, pero volvía a surgir en la siguiente generación porque era algo que había quedado pendiente. Si no en la siguiente, en la siguiente. Pero cuando algo queda pendiente, ahí está. El árbol lo muestra. O sea, no para el linaje no hay secretos. O sea, en una generación o en otra va a aparecer. Y eso es importante también, que no guardemos estos secretos a nuestros hijos. Si tenemos otro hijo, por ejemplo, tienes un hijo, pero has tenido un aborto antes, ya no es el primero, es el segundo. Ya no ocupa el primer lugar. Que tú también me contabas el otro día sobre esto, ¿no? Lo importante que es el orden. Darles espacio, ese orden. Y ese orden y ese lugar. Porque es importante. Y aparte, Mila, las mujeres que hemos tenido abortos, ¿cómo nos duele cuando nos dicen que eso no es nada? Pero que eso no es nada. Es decir, no te preocupes. Si total, era de pocas semanas, no lo tengas en cuenta. Eso no era nada, eso no era ni un hijo ni es nada. Y tú dentro de ti tienes una sensación. Tendrás más, eres joven, no pasa nada.
Claro, tendrás más, eres joven, no pasa nada. Si eso no era nada, si no tenía ni latido. Y dices, y yo lo sentía mucho dentro de mí. ¿Cómo me puedes decir eso? Hay a nivel biológico, en nuestro cuerpo, cuando nos quedamos embarazadas, el ADN de esa gestación, de ese bebé, de ese futuro bebé, se queda en nuestro cuerpo a nivel celular durante 2 años. O sea que seguimos estando conectadas después del aborto con esas memorias. O sea que es súper normal que sintamos que es un hijo, que es parte nuestra. Mira, Marta nos pregunta cómo apoyar espera, que ahora se me ha ido. ¿Cómo podemos acompañar a las mujeres cuando están, ¿no? Cuando tienen un aborto? ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo las podemos apoyar ahí? Con mirada, Marta. Y con consciencia, dándoles un lugar a esos bebés y sabiendo que forman parte también. Que no cerremos los ojos como si nada hubiese ocurrido. Que no, porque eso a la madre yo creo que es como un alimento. Respetar su duelo, muy importante. Tú tienes unos días en los cuales necesitas estar relajada, tranquila, digiriendo esto. Sí. No intentar aportar ahí, que no intentar cambiarle su momento, la emoción, ni darle ánimos, sino simplemente escucharla. O sea, no hay palabras que te puedan consolar, no hay frases que te puedan dar paz, no, simplemente necesitas llorar eso, sentirlo, permitírtelo. Que pase el tiempo, sí. Así es. Que pase el tiempo y esa herida va a ir supurando. Además, esto, yo siempre digo que una herida de un aborto no se cierra nunca. Por muchos años que pasen, cuando llegan fechas recordatorio o cuando hay algo que te lo recuerda, sigues sintiendo ese dolor. Sí que hay una aceptación, hay una comprensión, ¿no? Como dices tú, cuando se le da luz a ese momento, a esa almita. Pero es un estar ahí, Marta. Es un estar ahí al lado, sí. Si necesita hablar, si necesita ayuda. Es apoyo incondicional. Sí. Es presencia y es mirada, no es más que eso. Muchas veces, pues lo que decimos, para la madre es importante que eso se tenga en cuenta. Y normalmente lo que te dicen es no era nada, no tenía latido, no te preocupes, no hagas caso, sal y distráete, chica, no, si eso no es ninguna enfermedad, no tienes nada, pero si no te has hecho nada, tú sal y distráete, vete de cena. Dices, pero si es que estoy con ganas de quedarme en casa, déjame en paz. Pero claro, aún te sientes más extraña porque hay como una presión social que te está diciendo que salgas y que continúes. Que no pasa nada. Claro, que no pasa nada, que sigas el camino y te dices, pero es que yo necesito estar en calma. Y además es muy importante sanar eso para que el que llegue después, si hay un bebé que llega después, que no recoja esa herida y esa, de alguna manera, esa muerte, ¿verdad, María Dolores? Así es. Recoger a ese ser y vivir la vida a través del que no fue. Por eso es tan importante que cuando un papá y una mamá han tenido un hijo y luego tienen un aborto, ¿vale? Pues que al primer hijo, que se le puede decir con normalidad, el bebé ya no está, pero que forma parte también. Ha formado parte durante un tiempo, ¿vale? Incluso hacer como una especie de, yo ahí sí que lo aconsejo según el niño como es de mayor, si se da cuenta o no se da cuenta, pero hacer como una especie a lo mejor de ritual en el cual tú te despides del bebé, le das un lugar, porque al hermano mayor también se le da una calma. Y si tiene que llegar un bebé después, como tú bien dices, ya no habrá una carga para ese bebé. Eso es. Ya estará recolocado el anterior. Claro. Habrá una tranquilidad y habrá como una especie de calma, porque todo el mundo va a entender que cada uno tiene su lugar. Entonces no hay sensaciones, no hay nada que yo quiera coger que no me corresponde. Para que mi hermano en este caso pues sea visto. Sí, me está viniendo a la mente ahora, hay un tipo de duelo que se llama el gemelo evanescente, no sé si lo conoces, que es cuando estás en una gestación y es gemelar esa gestación, o de mellizos, y se pierde uno de los dos.
Muchas veces la mamá ni se entera. A lo mejor ha tenido una amenaza de aborto, pero el embarazo sigue adelante y resulta que habían dos, ¿no? Pues esas personas después viven esas sensaciones como de vacío, de siempre me falta algo, o sea, estoy en búsqueda de a ver si encuentro la pieza que me falta. Claro, y es esa pérdida que se vivió en el útero, esa pérdida temprana. Efectivamente, científicamente casi el 60% somos gemelos. O sea, no es una cosa, esto no es una broma, lo que pasa es que no tenemos ni idea. Pero hay un porcentaje súper elevado de pérdidas gemelares. Pero como no somos conscientes, pues parece que no esté, pero es lo que tú acabas de decir. Mira, tengo una sensación que no sé qué me está pasando. Y lo miras y en constelación sí que se ve porque se muestra, ¿vale? Ves a un bebé, en las figuras de las constelaciones puedes verlo, entonces le puedes dar un lugar. Si la figura se repite muchas veces y a lo mejor piensas que primero es un aborto, luego ya te das cuenta que es un hermano gemelo. María Dolores, explícanos un poquito cómo funcionan las constelaciones, porque igual hay alguien que nos ve y no sabe de qué va. He hablado ya del sistema, pero las constelaciones familiares es una terapia sistémica familiar, en el cual lo que hacemos es el sistema tenerlo muy en cuenta. Y lo que buscamos es un orden. Trabajamos el sistema es la familia, ¿no? El sistema es la familia. El sistema es la familia, ¿vale? Podemos trabajarlo de manera grupal, cosa que yo aconsejo mucho, y de manera individual, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, bueno, la constelación yo siempre digo que hay que vivirla, porque si no es un poquito incomprensible. Porque lo que sea, tú empiezas a representar a gente que te están indicando, pues una persona es el que constela y la otra persona es la que está constelando. Por ejemplo, yo constelo y quiero constelar un tema mío. Y yo elijo a alguien para que represente ese tema que yo quiero constelar y el constelador me va indicando, pues mira, tienes que coger a una persona que represente esto, una persona que represente aquello y otra persona que represente lo otro. Entonces las personas que están representando todo lo que el constelador les está indicando empiezan a percibir y a sentir cosas que no son suyas. ¿Vale? Y lo que el constelador ya mediante las figuras y las formas, los sentimientos, las emociones va guiando la constelación para que al final puedan centrarlo y puedan ayudar al máximo a la persona que constela, ¿vale? Pero la constelación yo siempre digo que hay que vivirla porque poder explicarla es un poco rara porque lo primero que te van a decir es eso es, bueno, una locura, ahí estamos siendo brujería o una cosa de estas. No tiene nada que ver. Bueno, yo he hecho varias constelaciones y de hecho contigo también y yo sí que podría aportar algo, es que es como una película. Tú estás ahí de espectadora y ves cómo van sacando personajes con la ayuda de la consteladora y vas viendo lo que no se ve, ¿no? En realidad lo estás viendo delante de ti como si estuvieras viendo una película y luego se le va dando un orden a todo esto que va pasando ahí y al finalizar la constelación, vamos, pues con lo que has trabajado se queda como organizado, ¿no? Y encima es como muy la verdad es que es como muy mágico, sí, es como muy mágico porque a veces salen cosas que ni te las esperas que están ahí. Y encima es que es muy verdad. La constelación lleva a la parte física las cosas, no se queda por arriba, no, la constelación lo que te hace es mostrar de una manera muy evidente y muy real lo que está ocurriendo. Entonces es muy verdad la constelación, a mí me gusta mucho, bueno, a mí es una herramienta que me encanta, ¿vale? Que la disfruto mucho haciéndola porque creo mucho en ella, creo muchísimo en ella. Entonces yo siempre digo que es muy mágica, pero que realmente es muy real, que no tiene nada y al final, Mila, cada mujer o cada persona, en este caso, lo que va a hacer es ir a la herramienta que mejor le funcione. Hay gente que le encanta constelar y le funciona súper bien, y hay gente que le encanta hacer regresión y le funciona también estupendo, y hay gente que le gusta hacer cualquier técnica que a ti te funcione, es la perfecta. Es la perfecta. Sí, por eso hoy en día hay tantísimas técnicas
y todas son buenas. O sea, no es que sea una la más adecuada que la otra, y además en cada momento de tu vida igual te resuena una más y luego experimentas otra y todas, la verdad es que todas te hacen crecer y todas te sirven. Así es. Todas son fantásticas. Hoy en día tenemos un abanico de posibilidades grande y es una maravilla. Es una maravilla. Sí, necesitamos entrar al inconsciente, ¿no? Es entrar un poquito más allá de lo material, del cuerpo, de lo palpable. Y bueno, pues estas técnicas nos acercan eso a las mil maravillas. Además es muy curioso cuando vas a constelar, sobre todo cuando participas y haces de algún personaje de otra persona, cómo sientes en tu cuerpo, cómo percibes, cómo actúas de una manera que luego dices, ¿y yo? ¿Por qué hacía esto? ¿No? ¿Por qué me he movido así? ¿Por qué he dicho esto? O sea, no eres consciente, o sea, no te das cuenta de decir, estás actuando a través de la energía. La verdad es que es chulo vivirlo. Es muy chulo. Para la gente que sea un poco más científica, si conoces la física cuántica y sabes que nos movemos por vibraciones, por oportunidades, ¿vale? Pues al final la constelación es una vibración más que tú sientes. ¿Vale? Porque la información está en el campo. ¿Vale? Y somos capaces de poder percibirla. Somos capaces de poder verla y percibirla. Sí, y yo lo he vivido con gente que no estaba en todos estos temas de crecimiento personal ni de espiritualidad. Y luego es como se quedan alucinados de decir, ¿en serio? ¿Cómo puede pasar esto? Porque lo han vivido en sus propias carnes. Sí. Claro. Cuando lo experimentas es cuando tú lo ves. De la mejor manera que tienes para evidenciarlo es experimentándolo. Así. Pues qué interesante, María Dolores. A mí me encanta este tema. Además lo veo muy necesario porque, como tú decías, ¿no? Antiguamente pues no se dedicaba a este espacio, a estas cosas, quizás no tenían esa conciencia ni ese momento. Y hoy en día hay como una parte grande que sí, que empezamos a ver ya el ser como un todo, no solo como lo físico, sino que también atendemos la energía y la emoción. Pero claro, hay ciertas cosas, ¿no?, que se están abriendo ahora, ¿no? Y para mí es importante hablarlo, visibilizarlo, que la gente sepa que los duelos no es cualquier cosa, un duelo gestacional, un duelo perinatal, sino que hay que atenderlo igual que atenderías otra muerte, ¿no? Y le pondrías remedio al sentimiento de otro duelo. Porque si no es una sensación de ¿qué me pasa? Me estoy volviendo loca, ¿no? Porque estoy así, si no debería estar así. El mundo me dice que salga, que me ponga a trabajar, que haga vida normal, que busque otro bebé. Claro, sí, pero en realidad tú no estás ahí. Tú no tienes ganas. Es cuestión de poder ser conscientes. Por fin, en esta época, las mujeres ya podemos ser más conscientes de lo que está ocurriendo. Ya no tenemos por qué cerrar los ojos. Y en constelaciones, Mila, hay una cosa que es muy importante y es el secreto. El secreto siempre pesa. Siempre pesa. Y el árbol no se calla. El árbol no te va a callar, ¿qué va? El árbol va a compensar. Y no va a compensar para fastidiar, que esa es otra, que también se tiene que quedar claro. Aquí no se compensa para fastidiar a nadie. Aquí se compensa porque se necesita un orden. Aquí se compensa para sentirnos liberados. Sí, y es la evolución al final. O sea, el sistema, o sea, las personas evolucionamos, pero no evolucionamos solas. Es lo que tú decías antes. Venimos de un útero y estamos conectadas con ese útero. Nuestra madre estuvo en el útero de nuestra abuela en el útero de nuestra bisabuela. Estamos todas conectadas. Y luego también cuando nosotras estábamos dentro de nuestro óvulo ya estaba en el ovario de nuestra madre cuando ella estaba en el útero de nuestra abuela. Y así toda la cadena. O sea, tenemos toda la memoria ahí bien incrustadita. Mira, estamos muy conectadas.
Sí, mira, Belén nos dice que hace poco una amiga le comentaba que era gemela y que había perdido, supongo que a su gemela, y que era impactante escuchar el sentimiento de vacío que ella describía. Sí, lo es. Y que Peter Burkin habla mucho del gemelo solitario y constela mucho este tema. Claro. Y luego Marta nos pregunta si funciona siempre la constelación. A ver, si tú te dejas llevar y tú estás en plena confianza en lo que estás haciendo, es como todo, Marta, te va a funcionar. Pero claro, tienes que dejarte guiar. Hay gente que viene a constelar. Yo siempre les digo que vengan a constelar convencidos de lo que van a hacer, aunque al principio no sepan lo que van a hacer, pero que estén convencidos. Abiertos. ¿Vale? Claro, tiene que haber una apertura. Esa sería la palabra perfecta, apertura. ¿Para qué? Sí, aportar que es como todo. No hay nada que te vaya a solucionar todo de una vez, ¿no? Porque esto es como una cebolla. Y quitas una capa y luego vas a ver que detrás hay otra. En la constelación lo que tiene mágico es que te da mucha información. Tú ves mucha información al momento, es como tum, 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 tum. Entonces tú eres mucho más consciente de lo que realmente está ocurriendo. Y eso es muy importante en la constelación. Porque, como tú bien dices, pues primero quitarás una capa, después otra capa, pero recibirás esa información que es tan importante de recibir en ese momento. Es como una impronta que de repente tú puedes ver como la rabia que está sintiendo esta persona con la otra, la madre con la hija con la madre, el padre, el desorden, que la hija se está sintiendo madre, que la madre está sintiendo hija, que hay una especie de sentirse muy mal. Entonces, eso es importante. Eso es importante. Sí. Mira, os voy a contar una historia mía que también la trabajé en constelaciones y en transgeneracional. Y era que mi bisabuela, la que os he hablado antes, se suicidó. Y justo se suicidó cuando mi abuela estaba entrando a casa con su hija pequeña en brazos. O sea, le cayó a los pies. Esta historia es una historia que a mí mi madre siempre me la ha contado, pero o sea, era una historia que me la repetían y me la repetían. Y bueno, y luego yo recuerdo que yo cuando estaba trabajando en la peluquería, aquí en esta zona hay muchos suicidios. En la zona de Alcoico-Centaina es una zona que hay muchísimos suicidios. Todos los suicidios me los encontraba yo. O sea, toda la gente que llegaba, que le había pasado algo a un amigo que se había suicidado, o a la amiga de, o a la hija de, todos venían a contármelo a mí. Yo decía, pero por favor, ¿qué tengo yo con esta historia, no? Porque me impactaba. O sea, lo vivía de forma muy personal. Era como, me llegaba muy adentro. Y era de, ¿por qué tengo que yo acarrear con todas estas historias? ¿Sabes? Entonces, al final, trabajo tras trabajo, esta mujer pudo alcanzar la luz. Pero era como que estaba ahí súper presente en mí y me traía sensaciones de conexión con la muerte. Claro, sobre todo con muertes de este tipo, con el suicidio, sí. Claro. Y yo tengo libros que hablan de suicidio y espiritualidad porque me llamaba mucho la atención ese tema. Investigaba y leía y al final, tras varios trabajos, o sea, no fue uno solo, fueron varios. Claro, la mujer tomó luz, pero claro, a mí me hizo tomar conciencia de la muerte y tomar otro tipo de conciencia de la muerte, ¿no? O sea, que estaba ahí por algo también. Que necesitaba ser cosas así que son cosas así que a veces la mente racional no las alcanza, pero se te repiten y era de ¿por qué me impacta tanto a mí esto, no? O sea, era como si lo viviera en primera persona. Claro, porque lo sentías muy dentro. Sí, era, llegó un momento que fue la hermana de una compañera la que tuvo un intento de suicidio. Bueno, yo lo viví aquello como si yo fuera su hermana. Yo decía, esto. No, o sea, lo sufres. Realmente no es que empatices, no, es que lo sientes dentro como si lo sufrieras. ¿Sí? Claro, lo estás sufriendo. Y luego eso desapareció. ¿Vale? O sea, luego a mí me ha quedado una conciencia de la muerte y una conexión muy bonita. Claro.
transformada de lo que es la muerte. Qué bien. Es muy curioso, sí. Al final es como esa mujer también tenía que tener la comprensión que tú tuviste. Al tú tenerla, ya se libera. Sí, sí. Se libera. Tal cual. Sí, y parece así un poco mágico, pero no, es mucho más fácil de entender, sobre todo cuando lo vives, ¿no? Cuando lo experimentas en constelación, cuando tú eres capaz de verlo y de darte cuenta cómo se siente ese ancestro que no ha sido visto o que no ha sido reconocido o que algo está ocurriendo en él, ¿vale? Pero es algo que se tendría que tener mucho en cuenta y que es muy liberador cuando uno entra en consciencia. Porque si no, siempre es como un peso o una losa que yo voy cargando. Y como no la estoy trabajando, se la paso al siguiente. Y esa losa pesa un poco más. Y cada vez va pesando un poco más esa losa. Eso es. Sí, y es importante también esa conciencia de que lo trabajemos nosotras para que las que vengan detrás ya no tengan que liberar eso. Van a trabajar ahora la oportunidad. Se van a trabajar otras cosas. Porque aquí cada uno entra en resonancia con algo, ¿vale? Las intrincaciones que yo pueda tener en mi sistema no las tiene por qué, por ejemplo, tener mi hija, ella va a tener otras, pero al final es el mismo objetivo, Mila, sanarlo, el sistema. Sí. Cuanto más lo trabajemos, pues más menos carga, ¿verdad? Liberarlo, quitarle fuerza, quitarle peso, quitarle presión. Liberación. Sí, y eso es como muy importante. Súper interesante. Y después, si quieres, como a lo mejor tenemos un poquito más de tiempo, bueno, no sé el tiempo que tenemos. 20 minutitos nos quedan. 20 minutos, bueno, vamos a hacer una visualización al final, si queréis que sea para todas, ¿vale? Que va a ser como muy para poder entender, pero también estaría bien que hablásemos, Mila, si te apetece, de cómo la historia de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela vive en mí, en mi propia historia, y ya no solo a nivel de los abortos, sino también a nivel y es algo que no se habla bastante, de cómo yo me visualizo delante del sexo, vale, de cómo ellas lo han vivido. Sí. Ya no solo en enfermedades, sino de cómo yo me posiciono delante de esto. Cómo ha sido algo sucio, cómo ha sido algo que no se podía tener placer, cómo era algo impropio, había muchas cargas y pesos religiosos. Si después la mujer había tenido un marido o a lo mejor se había quedado embarazada siendo mujer adolescente o sin tener hijos, sin tener marido, casada ya por anillo de iglesia, era como sucia. Y cómo todo eso también se va impregnando en mí. Cómo todo eso es tan importante que lo trabajemos también. Porque aquí ya no solo estamos hablando de que los abortos, que sí, que realmente todo esto tiene un síntoma, sino también en muchísimas otras cosas como puede ser abrirme a disfrutar, abrirme a tener un placer sexual, abrirme a ser una mujer que disfruta, que no se siente culpable cuando lo hace. Vale, pues cuéntanos cosas. No, simplemente es eso, ¿no? Lo que quería contar es que también tengamos en cuenta que ya que estamos conectadas con ellas de útero a útero, tenemos que tener en cuenta que ya no solo es el problema que ha podido tener esa mujer con un aborto, sino también cómo ha vivido y ha vivenciado su sexualidad. ¿Vale? ¿Cómo vivían nuestras ancestras su sexualidad? Efectivamente. Sí, mira, yo aquí, en mi zona, hay un dicho una frase hecha que se dice mucho que es, la voy a traducir al castellano, que se dice en valenciano, que es que no nos vemos no nos vemos ni por un agujero, o nos vemos por un agujerito. Y es que antiguamente había unas sábanas con un agujero y a través de esa sábana tenían una relación sexual. Imagínate. Porque era impuro. No había contacto, no había mirada, o sea, completamente tapadas. Claro. Y eso no hace tantos años.
No. Ahí estamos hablando de nuestras abuelas. Ahí estamos hablando de nuestras abuelas y los mensajes que nos han ido llegando. Eso no está bien, tienes que tener cuidado, con los hombres mucho cuidado, ¿sabes? Frases que se van quedando y van causando en ti. Y tú dices, bueno, son simplemente frases, pero después es que tú empiezas a sentir como una especie de no permisión, de no permitirte cada vez que se te presenta la oportunidad de poder disfrutar de cualquier relación sexual. De rechazo, de miedo. Y problemas. Las memorias de abuso. Las memorias de abuso, por supuesto, también están ahí. El exceso de embarazos, que lo hablábamos el otro día. Yo, por ejemplo, mi tatarabuela de parte materna tuvo 19 hijos vivos. Wow. O sea, claro, y ahí ¿cómo pasaría la vida embarazada? Claro, ¿tú crees que ella los deseaba a todos? Eso es una incógnita, realmente. Eso es una incógnita. Pero es algo que tendríamos que tener muchísima más consciencia de esa parte que no está siendo reconocida, que se nos pasa por alto, ¿no? Y es nuestro linaje, de dónde venimos, esa memoria uterina que sigue estando y que realmente se irá pasando a mi hija. Yo, por ejemplo, tengo una hija, pues también se le va a pasar a ella. Entonces hay que poder... En la medida que se trabaje y que ahora, ¿no?, se eduque a los pequeños y a las pequeñas, eso irá cambiando, ¿verdad? Claro, y vamos a tener una liberación fantástica. Una liberación fantástica para poder sentirnos cada vez más libres, que al final es el objetivo. Poder tener la sensación de libertad, poder tener la sensación de que nos sentimos conectadas con la vida desde una manera consciente y sin culpa, pudiendo disfrutar de cualquier cosa que se nos plantee, incluso pues en este caso que estamos hablando del sexo, pues también del sexo, claro está. Sí, sería poner la mirada, ¿no?, de realmente ver en qué época vivieron, la cultura, cómo estaba en esa época, claro. Y ver que nosotras ya no estamos ahí, ¿no? Es un poco separarnos de eso y decir, no, es que yo ya no tengo por qué vivir eso. No es mi época, no es mi cultura, no es mi momento. Pero en resonancia entro. Hay una parte de mí que entra en resonancia. Por eso, como ahora mismo no vivo eso y entro en resonancia, lo mejor es trabajarlo, ponerle un lugar para yo poder continuar. Porque mi época es otra. Mi época es otra. Vale, esto es importante. Interesante. Sí, también lo trabajarías igual, del mismo modo que hemos estado hablando de los duelos, ¿no? Sí, lo que haríamos sería trabajar, no sería trabajar a nivel de aborto, sería trabajar de la emocionalidad, sensibilidad con la sexualidad y la abuela, claro. Ahí trabajaríamos. A investigar. Claro. En constelación que te digo que es como muy evidente, porque cuando tú representas a la abuela, esa persona va a empezar a sentir. Si tú representas a la sexualidad de la abuela, va a empezar a sentir. Entonces, la información que te llega es muy directa, muy rápida. Interesante. Sí. Bueno, deciros que María Dolores tiene centro en Valencia, centro en Burriana, en Castellón, o sea que la tenemos cerquita. No está muy lejos para los que estéis por aquí, por la Comunidad Valenciana. Y si no, online también. Yo he trabajado con ella en constelaciones, sesiones para mí online, o sea que y es igualmente efectivo. Gracias. Si alguna necesita que haya algún tipo de aclaración, en mi Instagram está mi teléfono, sin ningún problema me podéis llamar para que os pueda aclarar cualquier duda que podáis tener, por si acaso pues cualquier historia que tengas activa, a lo mejor con lo mío se puede solucionar o no, pero bueno, se puede mirar. Sí. ¿Vale? Pero ya es verlo más personal, sí. Sí, de una manera ya más personalizada. Sí. Bueno, pues nos quedan 15 minutitos, María Dolores. Vamos a hacer ya la visualización. Sí, vamos a hacer la visualización. Yo lo que os invito es a que cerréis los ojos. Mira, tú también. Bueno, estáis todas invitadas y todos a hacerlo ahora en directo, que siempre... vamos a incluir a los abortos de nuestro sistema. A nivel general, y yo creo que también va a ser como muy positivo.
Mira, tú cómo la vas a hacer directamente en cámara, ¿vale? Que eres así, Sí, eres la conejillo de Indias. Si ves un que regalo. quieres sentir en el útero alguna cosita, tú te pones las manos, ¿vale? Vale. Pones las manos en señal de te estoy acogiendo, te estoy queriendo, te estoy apoyando, yo estoy aquí, ¿vale? Vale. Bueno, las demás también lo podrán hacer, ¿no? Eso, sí, la puede hacer quien quiera, pero bueno, yo, como estás tú ahora mismo ahí en Conectada cámara, conmigo. Estás ¿vale? conectada conmigo. Pero bueno, Vale. podéis hacerlo todas desde casa. Yo os invito a que hagáis esta visualización, que al final es como una especie de constelación, pero tú sola, ¿vale? En el que vas a visualizar muchísimas personas de tu árbol genealógico que te va a ayudar a poder incluir a los abortos excluidos del sistema, ¿vale? Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar hondo y vamos a relajar nuestra mente de pensamientos y de historias que ahora mismo tengamos activas. Nos vamos a centrar en nuestra respiración mientras vamos relajando el cuerpo. Nos vamos a ayudar a soltar. Vamos a imaginar como desde el hombro derecho, detrás de nosotras, está nuestro Padre y toda nuestra rama paterna. Y del hombro izquierdo está nuestra Madre y toda nuestra rama materna. Y quiero que visualices a todas las generaciones, da igual que no las hayas conocido, que no les puedas poner cara, no importa. Simplemente es suficiente con que pongas la intención de darles a todos su lugar. Entonces ahora te abres a ver también a todos los abortos de todas las generaciones. Te abres a ver lo que se necesite con ser visto con todo tu corazón, con todo tu amor. Y muy despacito, y lo podéis hacer de manera interna o en voz alta como lo sintáis, vais a decirles: tomo vuestro dolor en mi corazón, todos pertenecéis al sistema, todos tenéis vuestro lugar. Ya todo vuestro sufrimiento ha terminado. Podéis descansar en paz. Podéis repetir otra vez: podéis descansar en paz. Y visualizas también al papá y a la mamá de este niño abortado a su lado. Y le dices: en mi corazón tenéis un lugar para el reencuentro. Y si las que estáis escuchando
si las que estáis viendo este vídeo tenéis abortos propios, también os invito a que los visualicéis y que los miréis con mucho amor uno a uno, que les digáis, querido hijo, te tomo en el corazón como a mi hijo, ahora te veo, ahora te doy un lugar, tú también perteneces a esta familia. Respiramos hondo. Si alguna familia tiene hijos y quiere darles un lugar a sus abortos, lo único que tiene que hacer es al hijo vivo decirle, te doy un lugar en mi corazón como mi primer hijo, como mi segundo hijo, como mi tercer hijo, dependiendo del lugar, si han habido abortos antes o después. Y es como darles un lugar a cada uno de ellos. Y poquito a poco, a medida que lo vayas sintiendo, irás abriendo los ojos, volviendo al aquí y a la hora. Wow, María Dolores. ¿Cómo estás? Yo me he emocionado. Me he emocionado, pero a mí es que este es un tema que... Ya, que te toca de lleno. Sí, yo me sensibiliza mucho a mí el tema de... Bueno, pues como os he contado, ¿no? Siempre mucha conexión con el tema de la muerte, los duelos y... Bueno, empatizo mucho ahí. Pero desde un lugar muy positivo. Claro, muy profundo también. Positivo, viendo la muerte de otro modo, como una transformación, sí. Eso. Al final es lo que es. Sí. Pues bueno. Pues muchísimas gracias a ti, absolutamente. por tu dedicación. Gracias a vosotras. Tenemos que decir que esta entrevista ha sido pim pam pum. Sí, fue pensado y hecho. Me vino María Dolores a la mente decir, ¿por qué no hacemos un directo y hablamos de esto que es tan importante? Y más con ella que es su trabajo y que sabe mucho de esto, entiende mucho de esto. Y también lo he vivido, Mila. Entonces, cuando tú vives tus propios abortos, es como una manera muy evidente de que sabes lo que sientes, sabes lo que sienten esas mujeres. Entonces, es como más fácil acompañar, es más fácil. Sí. Y es una experiencia que la han vivido muchísimas mujeres, se da muchísimos abortos y bueno, es una cosa de la naturaleza, de la misma biología, que no todos los embriones están listos y preparados para sobrevivir, ¿no? Y hay una cosa que es muy importante y es que en el sistema cada hijo ocupa un lugar y también hace su labor. Pero es que el aborto también hace su labor. En ese breve espacio de tiempo. Y eso, todos los abortos tienen un mensaje. Eso es, todos, no le falta ninguno. Por eso tiene que pertenecer, porque su trabajo lo ha hecho. Sí. Y para eso hay que transitar el duelo. Es muy importante no acallarlo, transitar ese duelo y al final le sacas esa esencia y te das cuenta para qué vino ese ser a tu vida y qué aprendizaje te traía. Eso es, así es.
Así. Ay, tengo el corazón llenito, María Dolores. Me alegro mucho. Gracias, Mila. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer este directo junto a ti. Para mí ha sido un honor, de verdad. Muchísimas gracias. Cuando quieras, esta casa está abierta para ti. Cuando quieras compartirnos. Ya repetiremos. Con un poco más de tiempo, pero repetiremos. Sí, no importa. Bueno, las chicas están súper contentas, que muchas gracias, que si se va a quedar grabado, sí, se va a quedar grabado y voy a descargar esta horita de charla y la voy a colgar en YouTube también para que no se pierda. Bueno, tienes una admiradora o un admirador por ahí también que le gusta cómo hablas, te dice guapísima. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos los que os habéis conectado también y a los que lo veréis después por vuestro tiempo. Y gracias. mira, Carmen Ruiz dice que le ha encantado. Gracias, Carmen. Espero que os haya servido. Importante. Es un tema muy interesante. Aquí se abre un mundo, Aquí nos abre la mente, nos abre el corazón. Aquí se tendría que plantear también una especie como de taller para acompañar a esas mujeres en sus duelos y yo creo que sería un regalazo para ellos. Sí. Es un tema que cuesta. Yo a veces lo he hecho aquí, en Alcoy hicimos un año, celebramos la ola de luz y solo vino una mujer. Imagínate. Es un tema que